Imagina que vives con tu familia en una casa donde no paran de pasar cosas paranormales y aterradoras, a las que intentáis no darle mucha importancia, pero llega un día que te enteras de lo que pasó en esa casa con los antiguos dueños, y todo cobra sentido. Pues esto le pasó a una seguidora y su historia dice lo siguiente. Cuando era pequeña, mis padres compraron un terreno en el cual construyeron una casa grande con un gran patio trasero. Nosotros somos una familia conformada por 5 mujeres, un hombre y mis 2 padres. Mi hermano, al ser el único hombre entre nosotras, siempre dormía aparte. Él tenía su propia habitación, la cual estaba al lado del baño de la casa. Su cuarto no tenía luz, pero a él no le importaba, no le daba miedo. Una madrugada nos despertaron los gritos de mi hermano en su cuarto. Mis papás asustados fueron corriendo para ver qué es lo que pasaba. Mi hermano llorando les dijo que del baño salió una mujer con vestido blanco muy pálida y con cadenas en los pies. Mi padre no creía en todo tipo de cosas paranormales en ese tiempo, así que pensó que tal vez estaba drogado y estaba imaginando cosas, ya que mi hermano estaba en plena adolescencia y era un poco rebelde. Mis padres decidieron ignorarlo, pero nosotras quedamos asustadas desde ese día. A partir de ahí todo empezó a ponerse muy tenso en esa casa. Ocurrían cosas extrañas, tanto de día como de noche. Caían cosas de la nada, siempre se oían pasos. Incluso a veces estábamos jugando en el patio y escuchábamos que nos hablaban desde adentro de la casa cuando no había nadie. Mis padres siempre buscaban lo lógico, ya que no creían en nada paranormal. Hasta que una noche mi padre se despertó para ir al baño. Él cuenta que esa noche escuchaba del cuarto de mi hermano un sonido muy raro y muy fuerte, como si alguien estuviera golpeando la pared. Dice que cuando se fijó no había absolutamente nada, pero de repente empezó por toda la casa un olor muy fuerte a azufre. Él prendió todo y despertó a mi madre y le contó lo que había escuchado. Desde ese día empezaron a creernos, sobre todas las cosas que decíamos que pasaban raras en esa casa. Ellos buscaron a una curandera, una persona que vino a hacer una limpia. Empezó a rociar agua bendita, mientras ordenaba a los espíritus que nos dejaran tranquilos. Las cosas se calmaron desde ese día, dejaron de pasar cosas raras. Pero un día empezó de nuevo, esta vez más fuerte. En las noches el olor a azufre se penetraba por toda la casa. Mi hermano siempre se despertaba diciendo que escuchaba el sonido de las cadenas moviéndose por toda la casa. Las personas que llegaban de visita decían que sentían una sensación muy rara, una vibra muy mala. Mi mamá, harta de todo, puso la casa a la venta. Como era una casa muy bonita y grande, no tardó nada en venderla. Cuando nos fuimos de ahí todo cambió para mi familia. Mi hermano cayó en las drogas, mis hermanas peleaban constantemente. Mi papá le fue infiel a mi madre cayó en una depresión y fue internada en un hospital psiquiátrico, porque casi se quita la vida. Ahora, muchos años más tarde, una vecina, la cual tiene un don, me dijo que yo tengo algo muy fuerte que me sigue a todos lados, y que si yo lo tengo, mi familia también. Y hace poco mi mamá me contó algo. Me dijo que poco después de haber vendido la casa, unos cristianos fueron a contarle lo que había pasado. Le dijeron que antes en ese terreno había una casa que fue quemada por un hombre, el cual torturaba a su mujer, la amarraba con cadenas, y quemó la casa con él y su mujer adentro. Caso paranormal que ocurrió en la familia de una seguidora. Esto pasó cuando yo tenía 2 o 3 años. Vivía en una pequeña casa que la verdad estaba muy vieja y dañada. El caso es que aquí en esta casa sucedían cosas bastante raras. Se apagaban los focos, aventaban las puertas y mi mamá asegura sentirse observada. En ese tiempo yo era hija única y mi papá trabajaba todo el día, así que solo me quedaba con mi mamá. Tanto era la presión que sentíamos en esa casa que mi mamá tenía que estar sacándome a pasear o con otra excusa para no estar ahí. Una de las cosas paranormales que me pasó en esa casa, y hasta ahora la que más recuerdo y más me asusta, es que un día estaba viendo las caricaturas en la televisión. Todo estaba normal hasta que vi en la tele una sombra negra con cuernos. Tenía una forma de humano, pero a la vez de un animal muy raro. Yo para ese momento ya estaba asustada y me puse a llorar. Después de un rato esa cosa saltó de la televisión hacia mí y grité lo más que pude. No me alcanzó a hacerme nada porque mi mamá vino corriendo a consolarme. Otro día que mi madrina y su esposo vinieron a cenar a mi casa, empezaron ellos a sentir una presencia y cosas que los ponían inquietos. Se pusieron a orar y cosas así para ver si se calmaba todo. Cabe recalcar que mi madrina es de esas que son muy católicas y muy sinceras, o sea, nunca miente. Después de un rato mi madrina asegura ver a una niña chiquita correr por el pasillo con un vestido blanco. La niña se dirigía hacia el patio y fue con una mujer con apariencia triste y algo tenebrosa. Podrán decir que a lo mejor fui yo, pero en ese momento ni vestido blanco traía, y yo estaba dormida, sin mencionar que yo dormía en cuna y no me sabía bajar de ahí, así que era casi imposible que fuera yo. Esas y otras cosas seguían sucediendo en esa casa que mi mamá decidió hasta cambiarse. Nos cambiamos a la casa donde vivo actualmente. Todo ya se ha puesto más calmado, pero aún recuerdo con exactitud la apariencia de esa casa y las cosas que pasaban en ella. Historia para no dormir. Esta historia aterradora le sucedió a una seguidora y dice así. Tengo 17 años y esto me pasó cuando tenía 14.
Cuando esto pasó yo estaba con mi mamá y mi amiga. Habíamos salido de viaje con toda mi familia. Antes de llegar al destino nos paramos en la casa de una tía de mi papá. Ella tenía 78 años. Al entrar a la casa se podía sentir la dificultad para respirar, era un ambiente muy pesado. Recuerdo que fui con mi mamá y mi amiga a recorrer la casa con permiso de la señora. Tenía un salón donde no había nada y eso me causó curiosidad. Entramos las 3 y la puerta se cerró como si alguien lo hubiera hecho. Comenzamos a llamar a mi papá porque la puerta no abría. Mi mamá nos dijo no se muevan y nos tomó de la mano. Ella miraba un punto fijo pero yo no veía nada. Mi amiga se asustó y corrió a la puerta llorando y golpeándola. Y en segundos vimos que de la nada su pelo se empezó a levantar. Mi mami corrió hacia ella y la tomó del brazo. Yo pude sentir como alguien respiraba en mi cuello y tocaba mi cabeza. Me hice pipí del miedo. Mi mamá nos abrazó a ambas. Yo cerré mis ojos y cuando los abrí vi una figura horrible. Era un señor sin cabeza y sin ojos. Me asusté demasiado y comencé a llorar de nuevo. Mi mamá trataba de llamar a mi papá, pero él no respondía al celular. Estuvimos así como 40 minutos, hasta que la puerta se destrabó y abrió sola. Corrimos donde mi papá para irnos y mi papá nos preguntó que en qué momento volvimos a subir si nos acababa de ver en la cocina. La tía de mi papá solo sonrió horrible y nos preguntó ¿qué tal la casa? Fui la primera en salir de allí. Después de esto no volvimos más. Esa señora murió el año pasado de forma natural, pero lo de ese día aún me deja mal sabor de boca. Historia de una seguidora con su suegra macabra. Dice así. Yo salía con un chico un año menor que yo. Te comento la edad porque mi suegra hacía lío por eso. Yo tenía 19 y él 18. Primero era todo hermoso. Me visitaba en mi casa y su madre era un amor. Salíamos a tomar café y de compras. Después de un año de novios quedé embarazada y aquí empieza el terror. Ella cuando se enteró me empezó a culpar y a decir que me metería a la cárcel porque yo había abusado de él. Sus hijos hablaron con ella y se tranquilizó, hasta que empezó a ofrecerme bebidas todos los días que para mis malestares, y yo inocentemente las tomaba. Un día su nieta de 10 años me dijo, «Tía, ese bebé va a estar muerto cuando nazca». Y yo asustada por lo que decía pregunté ¿por qué? Y dijo que escuchó decir a su abuela que esas bebidas que mi suegra me daba eran para que tuviera un aborto. Me quedé en shock y empecé a tener cuidado. Ella se enojaba muy feo cuando dejé de tomarme lo que sea que ella me ofrecía. Por si esto no fuera poco, me invitó a dar una caminata al parque y yo acepté. Cabe recalcar que me invitó al día siguiente de un día lluvioso. Estando allá todo iba bien hasta que estábamos en una parte un poco alta y ella me empujó. Yo caí unos metros y empecé a sangrar y mucho dolor. Estaba muy asustada. No había muchas personas, pero igual alguien me ayudó y habló a emergencias. Ella dijo que me había resbalado, y no me creían que ella me había empujado. El bebé se salvó. Me mantuve tan lejos como podía de ella, pero siempre llegaba a mí. Llegó el día del nacimiento y ella exigió una prueba de ADN. Mi familia para ese momento estaba muy alerta de ella. Estaba en el cuarto y sacó al bebé sin mi permiso y se lo trató de llevar del hospital. Todo era muy feo, su hijo y yo terminamos la relación. Ella me buscaba siempre en casa de mi padre y sabía cuando estaba sola con el bebé. Y se aparecía a hacer cualquier tipo de daño, hasta que decidí cambiarme de estado y me casé con otra persona. Al tiempo me enteré de que su única hija estaba embarazada y tuvo un aborto en el Día de Acción de Gracias. Ella quedó estéril. Ella confesó amar a su hijo, o sea, a mi novio, y quererlo más que un hijo. Tenía una obsesión con él. Hoy mi hijo tiene 13 años. Es un niño sano y muy amado. Él se ha enterado de esto porque ella un día lo buscó cuando visitábamos a mi papá y mi hijo escuchó cómo me maltrataba. Nunca supe por qué no está en la cárcel, ya que la doctora que llevaba mi control se dio cuenta que tenía residuos en la sangre de veneno. Llamamos a las autoridades pero nunca pasó nada más. Mi única satisfacción es que el nieto que ella tanto deseaba yo lo tuve, y su hija pagó los daños de las maldades de su madre. El caso de la supermodelo que desapareció y fue encontrada un año después deambulando por una favela de Brasil. Los vecinos de Morro de Cantágalo, en Río de Janeiro, Brasil, llamaron a la policía después de haber estado días viendo a una joven deambulando sin hogar, desorientada, sin zapatos, semidesnuda. La policía llegó y encontraron a la chica. Trataron de hablar con ella, pero ella estaba desorientada, no sabía quién era, no podían básicamente comunicarse con ella. Además, parecía que estaba bajo la influencia de alguna sustancia y llevaba esta bolsa negra la cual agarraba con fuerza.
La policía pensó que en esta bolsa seguramente habrían sustancias ilegales y por eso ella no dejaba que nadie la cogiera, pero lo que había dentro era algo totalmente diferente. Llevaron a esta joven a un psiquiátrico para evaluarla y entonces cogieron su bolsa negra. Dentro de esta bolsa había lo siguiente. Estaba llena de fotografías de esta chica, de pasarelas, portadas de revistas, cartas de referencia de los mejores fotógrafos del mundo y contratos de agencias de modelo. Descubrieron así que esta joven era Eloisa Fontes, una supermodelo de lujo desaparecida en 2019. Eloisa Pinto Fontes nació en 1994 en Brasil. Nació en una familia muy pobre y eran 8 hermanos. A la edad de 17 años, Eloisa quería irse de casa. Eran muchas personas en una casa y eran muy pobres. Así que ella huyó y se dirigió a una ciudad más grande. En esta ciudad un fotógrafo la descubrió. Era un fotógrafo de modelos que le dijo si le podía hacer unas fotos y enviarlas a una agencia de París. Lo hizo e inmediatamente la agencia quería a Eloisa. Así que ella empezó su carrera como modelo. Un año después de empezar su carrera como modelo, Eloisa estaba en Sao Paulo y conoció a este hombre llamado André. Él era también un supermodelo ruso de 30 años, el cual se hizo bastante famoso después de salir en un programa de la MTV llamado El Top Model Más Inteligente. Él trabajaba para marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, etc. Eloisa tenía 18 años en ese momento y ellos después de conocerse se enamoraron rápidamente. André empezó a manejar la carrera de Eloisa. Él había salido con chicas quienes lo habían acusado de mala conducta, aunque todos los cargos habían sido retirados. Entonces, él empezó a manejar toda la carrera de Eloisa, los contratos, los viajes, incluso también le llevaba las finanzas y también era su novio. Con el tiempo Eloisa fue creciendo muy rápido y se convirtió en una top model en Europa y en América. Parte 2 del caso en mi perfil. El caso de la supermodelo que desapareció en 2019 y encontraron en 2020 deambulando por una favela de Brasil, parte 2. Eloisa empezó a hacerse muy famosa en el mundo del modelaje, cobraba alrededor de $7.000 por sesión de fotos. Un año después de que empezó a salir con André, ella quedó embarazada y dio a luz a una niña. Y en el año 2014 ellos se casaron. Ellos fueron viviendo en diferentes lugares de Europa, también estuvieron viviendo en Nueva York, pero en 2016 se divorciaron. De acuerdo con lo que dijo la familia de él, ellos dos dejaban a su hija con los abuelos durante periodos largos de tiempo, lo cual hacían por trabajo, pues porque se iban a Europa a trabajar, ahora aquí, ahora allí, ahora a Nueva York de nuevo. En algún momento después de que se divorciaran, Eloisa empezó a acusar a André de haberla agredido. Exactamente 8 meses después de divorciarse, Eloisa dijo en un artículo que su relación terminó muy mal porque André era muy violento y que en ocasiones llegó a golpearla. Muchas veces ella huía de él porque temía por su vida. Sobre su hija, André obtuvo la custodia completa, pero luego le quitaron la custodia en Reino Unido y dieron a su hija en adopción. En el año 2019, Eloisa estaba viviendo en Nueva York y sus amigos dijeron que parecía feliz, que nada parecía fuera de lugar. Por lo menos así se veía desde fuera. En ese momento Eloisa solo tenía 25 años y seguía ocupada con su trabajo, seguía teniendo mucho trabajo en agencias, muchos contratos, pero de repente desapareció. Su agencia no podía localizarla ni sus amigos tampoco. Pero 5 días después la encontraron en un lugar llamado White Plains, en Nueva York. La encontraron parcialmente desnuda, estaba sola, no sabía dónde estaba, quién era, estaba totalmente desorientada. Nadie supo cómo llegó hasta ahí ni qué hizo durante esos 5 días de desaparecida. La llevaron a su apartamento de Nueva York. Pero en junio de 2019 Eloisa desapareció de nuevo. Nadie podía dar con ella y no se presentó a ningún trabajo que tenía con agencias. Y fue entonces cuando, un año y meses después, en octubre de 2020, los vecinos la encontraron vagando por este barrio de Río de Janeiro. Una vez la llevaron al centro psiquiátrico, descubrieron que tenía una adicción a las sustancias. Su madre fue informada y ella dijo que estuvo un año buscándola. Solo una amiga de Eloisa sabía lo que había hecho ella durante ese tiempo que desapareció. Dijo que Eloisa decidió huir voluntariamente y regresar a Brasil, que estuvo saliendo con un hombre que era policía y estuvieron viviendo juntos 4 meses.
Eloísa dijo que ella estuvo bien durante ese tiempo, simplemente estuvo viviendo una vida tranquila y sencilla y que no quiso que nadie de su familia la contactara. Le dijo a la policía lo siguiente: ellos solo quieren dinero y no les importa mi bienestar. Inventaron hechos falsos sobre mí y pusieron algo en mi comida y bebida, lo que provocó que me internaran en un hospital psiquiátrico mientras vivía en Nueva York. La familia de Eloísa señaló a André, a su exmarido, de haber alborotado su vida, pues ella solo tenía 18 añitos cuando empezó a salir con él. Él fue su manager, manejaba todo sobre su vida, su dinero, y cuando se divorciaron dicen que ella ya no sabía cuidarse sola. Eloísa llegó a la cima del modelaje, era una top model, le iba increíble. Luego de todo este incidente, ella se negó a hablar del tema, a explicar más a fondo qué la llevó a terminar en la calle, qué la llevó a querer renunciar de esa vida. La gente cree que hay varios factores. El primero sería el estrés que causa en la industria del modelaje, la presión de tener que mantener una imagen y todo. También dicen que pudo ser que ella tuviera algún trastorno posparto después de tener a su hija, entre otras cosas que quizás estaban pasando en su vida, como puede ser su relación con André. Ella era una chica que no hablaba con nadie sobre lo que le pasaba, se lo guardaba todo y probablemente en un punto explotó, y fue cuando cayó en las sustancias. La última entrevista que dio Eloísa fue el año pasado, 2021. Ella tiene ahora 28 años y vive con su madre en una ciudad muy apartada en Brasil y parece que le va mucho mejor. Dijo en 2021 que está en paz y dijo que algún día quisiera volver a trabajar como modelo.